Una delgada franja de luz lunar se filtraba entre las cortinas, dividiendo el espacioso dormitorio en dos secciones desiguales. En el rincón más oscuro, junto a la pared, un reloj antiguo, regalo de su suegra por su 5º aniversario, marcaba el paso del tiempo sin cesar. A Alice Whitmore nunca le había gustado ese sonido, pero Braxton había insistido en dejarlo allí, como tantas otras cosas que permanecían en sus vidas. Eran las 3 de la madrugada. Alice despertó, consumida por la sed. La noche anterior había tomado un vaso de vino tinto seco, algo poco común en ella. Braxton no estaba allí. La mitad de la cama que le correspondía permanecía intacta. Él aún no había subido al dormitorio. Había sido una costumbre reciente, pues solía quedarse hasta tarde en el estudio de su casa, alegando problemas en la empresa. Alice se puso la bata de seda color marfil que su marido le había regalado en las pasadas Navidades y caminó en silencio por la suave alfombra hasta la puerta a la vieja casa, construida a principios del siglo XX. Siempre emitía ruidos extraños por la noche, pero esa noche todo estaba inusualmente en silencio. Solo el suave zumbido del sistema de climatización rompía la quietud. Al bajar las escaleras, Alice notó un rayo de luz que se filtraba por debajo de la puerta del despacho de su marido. Estaba a punto de pasar cuando oyó su voz. Amortiguada pero clara en el silencio nocturno, Braxton hablaba en un tono inusualmente bajo, casi como un susurro, lo cual era extraño, pues su voz profunda y segura siempre había resonado con autoridad. «Todo está listo. Mañana me desharé de mi mujer», dijo Alice. Se quedó inmóvil. Su corazón dio un vuelco, y luego sintió como si un martillo golpeara su garganta. Se desplomó contra la pared, temerosa de moverse. «Sí, cariño, lo tengo todo cubierto. Llevo una semana echándole antidepresivos en el té. El historial médico está listo. Sí, Vanity, sé lo que hago. No sería la primera vez. ¿Recuerdas?» Alice cubrió su boca con la mano para contener un grito. Sus rodillas temblaban. Una serie de recuerdos pasaron rápidamente por su mente. El extraño sabor del té de la tarde, que había culpado al nuevo tipo de té que su marido había comprado. Las persistentes preguntas sobre su estado de ánimo. La conversación que había escuchado con el médico de cabecera sobre los síntomas de la depresión. Por supuesto, todo parecía un suicidio. La nota ya está preparada. Deberías haber visto lo auténtica que parecía su letra. No será hasta esta noche cuando encuentren el cuerpo. Saldré temprano, mañana. Estaré a la vista de todos los socios, la coartada perfecta. Alice sintió una ola de náuseas subir por su garganta. Se esforzó por moverse, lentamente, casi en silencio, subiendo las escaleras. Sus pensamientos estaban confundidos. ¿Quién era Vanity, la nueva secretaria? ¿Era la misma mujer alta y rubia que había visto en la última fiesta? No sería la primera vez. Esas palabras resonaron en su mente. Recordó un artículo de hace 2 años sobre la misteriosa muerte de la primera esposa de Braxton. La versión oficial había sido un suicidio en medio de una prolongada depresión. Entonces, se compadeció sinceramente de su marido. Le había apoyado en un periodo difícil. En el dormitorio, Alice abrió el armario de manera mecánica y sacó una bolsa de viaje. Le temblaban las manos, pero su mente funcionaba con sorprendente claridad. Papeles, dinero de la reserva que guardaba para imprevistos, lo esencial. No podía olvidarse del teléfono. Braxton debía estar vigilando sus movimientos. Sacó un viejo teléfono móvil de la cómoda, uno sencillo que había comprado para emergencias relacionadas con la galería. La tarjeta SIM estaba registrada a nombre de la galería. Braxton no lo sabía. En su cartera, Alice llevaba la tarjeta de visita de un detective privado, Rutger Coyle. Hace 6 meses, el detective había ido a la galería, preguntando por uno de los cuadros y dejando la tarjeta.
Algo en sus ojos penetrantes había hecho que Alice guardara la tarjeta. Ahora, tal vez, le había salvado la vida. La risa de Braxton se escuchó desde el estudio, una risa tranquila y satisfecha. Alice se estremeció. 15 años de matrimonio. 15 años había vivido con un hombre capaz de planear un asesinato a sangre fría mientras tomaba su té vespertino. En 10 minutos, Alice hizo su maleta a toda prisa. Se puso unos pantalones oscuros y un suéter. Cambió sus zapatillas de casa por unas más discretas. Podía salir por la puerta trasera al jardín y desde allí tomar el portillo hacia la calle paralela. Marilyn, su mejor amiga, tenía una casa de campo a 1 hora en coche. Allí podría esconderse y pensar qué hacer a continuación. Mientras bajaba por las escaleras traseras, oyó que Braxton terminaba la conversación y comenzaba a subir las escaleras. Alice se congeló, sujetando su bolso con fuerza. Los pasos pasaron de largo, ascendiendo hacia el primer piso. El aire fresco de la noche le golpeó la cara cuando salió por la puerta. El jardín, que habían cuidado con tanto esmero durante todos esos años, ahora le parecía un ominoso laberinto de sombras. A lo lejos, ladró un perro. Alice cruzó el césped rápidamente, intentando mantenerse a la sombra de los árboles. Miró hacia la casa. En cuanto llegó a la puerta peatonal, vio que la luz del dormitorio estaba encendida. Braxton debía haberse dado cuenta de su ausencia. No tenía más de 5 minutos antes de que él empezara a buscarla. Una vez en la calle paralela, Alice llamó a un taxi desde la aplicación de su viejo teléfono, dándole una dirección a una manzana de distancia. Mientras caminaba rápidamente hacia el lugar de encuentro, un plan comenzó a formarse en su mente. Braxton había anticipado todo, excepto un detalle crucial: que su víctima sería lo suficientemente perspicaz para sobrevivir y suficientemente resuelta para vengarse. Las estrellas comenzaban a desvanecerse en el cielo y el amanecer se acercaba rápidamente. Alice contaba con algo más de 24 horas para dar el giro de ser víctima a cazadora. En lo más profundo de su mente, un leve miedo revoloteaba, pero lo sofocó al instante. El tiempo para temer ya había pasado. El momento de actuar había llegado. Alice se despertó al sonido de las persianas alzándose. Marilyn, ya vestida por completo, colocó una taza de café en la mesilla de noche, sin nata y con 2 cucharadas de azúcar. «Me lo preparé yo misma», dijo, mirando a Alice con una mirada significativa. «Braxton ha llamado 4 veces. Se comporta como un marido preocupado buscando a su esposa desaparecida. Dice que se despertó y no te encontró. Incluso va a ir a la policía». Alice, sentándose en la cama, tomó la taza y respondió. «Dijo que esperaría hasta esta noche por si aparecías. Es un marido preocupado, pero no aterrorizado. Por cierto, llamé a la galería y me dijeron que no habías aparecido». Alice frunció el ceño. «Tengo que ir allí de inmediato», contestó. El tiempo pasó rápidamente entre apresurados preparativos. Alice se puso un traje de negocios que había dejado en casa de una amiga, recogió su cabello en un moño apretado y se maquilló un poco más de lo habitual para ocultar su palidez y las huellas de una noche sin dormir. «Toma esto», le dijo Marilyn, tendiéndole una pequeña pistola, la misma que usaban en el campo de tiro. «Espero no te haga falta, pero estás loca». Alice la miró fijamente. «No puedo». «Claro que sí puedes. Si tienes que defender tu vida, puedes hacerlo. Es compacta, cabe en tu bolso», insistió Marilyn. El trayecto hacia la galería fue silencioso, solo interrumpido por el zumbido del coche. Alice, revisando las imágenes de seguridad de su casa a través de una aplicación en su teléfono, observaba cada detalle. Había adquirido este hábito el año pasado, cuando sucedió un robo en la galería. Las imágenes mostraban a Braxton saliendo temprano en la mañana, alrededor de las 7.
Lo veían entrar varias veces en su dormitorio y luego revisar otras habitaciones. No sabe que lo escuché, murmuró Alice pensativa. Cree que me fui sin más. Tal vez tuvo una pelea. Tal vez sospechó algo. Es aún mejor para su plan. Podemos hacer que la desaparición parezca un impulso repentino debido a una depresión. La Galería Artemis, ubicada en una antigua mansión victoriana, había sido heredada por Alice de sus padres, junto con una valiosa colección de cuadros. Su padre había sido un coleccionista apasionado, y su madre había dirigido la galería hasta que murieron en un accidente de coche hace 6 años. Marilyn detuvo el coche en la entrada de servicio, donde Gerald, el anciano guardia de seguridad, les saludó con la cabeza mientras abría la puerta. La señora Whitmore ha llamado. El señor Whitmore preguntando por usted, informó. Lo sé, Gerald. Necesito revisar las grabaciones de seguridad de esta mañana y, si Braxton aparece, no quiero verlo. Gerald asintió, mostrando comprensión. Había sido testigo de muchos dramas familiares durante los años. Una vez en su despacho, Alice encendió rápidamente el ordenador. Mientras el sistema arrancaba, extrajo las escrituras de la galería y de la casa de la caja fuerte. Braxton había insistido durante meses para que le traspasara parte del negocio, supuestamente para optimizar sus impuestos. Ahora todo cobraba sentido. Llamé a Roger Coyle, comentó Marilyn, asomándose al borde del escritorio. Puede estar aquí en 1 hora. Dijo que el asunto era urgente e importante. Gracias. Necesito verificar algunos detalles antes de su llegada, respondió Alice. Durante los siguientes 40 minutos, Alice revisó extractos bancarios y documentos de la galería. Algo no encajaba en los números, especialmente las pequeñas cantidades que se habían amortizado para la restauración de pinturas. Alice nunca había prestado mucha atención a esa parte de la contabilidad, pues Braxton se encargaba de ella. «Está preparando el terreno», murmuró Alice. «Está creando una historia financiera después de mi muerte». Los desfalcos saldrían a la luz y se confirmaría el supuesto estado depresivo de Alice. De repente, el teléfono en el escritorio sonó. El número que apareció en la pantalla era identificado como Braxton Mobile. Alice se quedó mirando la luz parpadeante por unos segundos antes de descolgar el auricular con firmeza. «Cariño, ¿dónde estás?», preguntó la voz de su marido con un tono preocupado. «Estoy completamente angustiado. Estoy en la galería. Necesito estar sola». «Claro, cariño, lo comprendo. Has estado un poco tensa últimamente. Tal vez deberíamos ver al Dr. Phillips. Es un buen especialista». Alice apretó el auricular con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «El mismo Dr. Phillips que hace 1 año resultó ser su médico de cabecera», pensó con ironía. «Me pregunto cuánto le habrá pagado Braxton por ese historial médico falso». «Probablemente tienes razón», dijo la voz de su marido, temblorosa. «Realmente no me he estado sintiendo bien últimamente. Voy a buscarte». «No te apresures demasiado», contestó Alice. «No, cariño. Tengo una reunión importante con un cobrador. Te llamaré más tarde». En ese momento, alguien tocó suavemente la puerta. Marilyn asomó la cabeza por el despacho. «El señor Coyle está aquí». Alice colgó el teléfono sin despedirse. El juego estaba en marcha. Rutger Coyle era exactamente como Alice lo recordaba. Un hombre delgado, de unos 50 años, con una mirada aguda y una cojera casi imperceptible. Había servido en la policía durante 20 años antes de dedicarse a la investigación privada. «La vigilancia es un arte», explicó, mientras se sentaba en un Ford gris poco llamativo, 3 coches por detrás del Lexus ejecutivo de Braxton. «Lo principal es pasar desapercibido. Tengo un par de tipos que se cambian cada 4 horas. Un ciclista que supuestamente hace repartos y una mujer con un perro que recorre la misma ruta todos los días». Alice asintió, ajustándose la peluca oscura.
Ahora, su aspecto era completamente diferente. Gafas oscuras, ropa discreta, sin maquillaje. En su bolso llevaba una carpeta con los documentos que Coyle había encontrado. Los resultados de la investigación inicial habían sido decepcionantes, su marido. Braxton era un hombre de hábitos firmemente establecidos. El detective dio un sorbo a su café frío mientras lo observaba. Las mismas rutas todos los días, el mismo horario, murmuró. Llega a la oficina a las 9 de la mañana, almuerza en el restaurante del Hotel Ritz-Alawan y termina su jornada laboral a las 6 de la tarde. Pero 2 veces por semana, los martes y jueves, se queda hasta tarde en el trabajo, o eso dice él. En realidad, aparca frente al complejo de apartamentos de lujo. Braxton salió del coche, saludó al conserje con un gesto de cabeza y se dirigió al ascensor. El piso está registrado a nombre de una empresa fantasma, le entregó Coyle a Alice las impresiones. Pero las facturas de los servicios las paga una tal Vanity Sheldon. Piso 27, apartamento con vistas al río. Durante las siguientes 2 horas, permanecieron en el coche mientras Coyle le mostró las fotos tomadas la semana anterior. En todas las imágenes, Braxton y Vanity aparecían juntos, en el restaurante, en el parque, en la entrada del complejo de apartamentos. Aunque sus gestos parecían distantes, un ojo experimentado podía detectar detalles que revelaban más rozamientos casuales, miradas significativas, sonrisas apenas perceptibles. Y aquí viene un hallazgo interesante, dijo el detective, sacando otra carpeta. Estos son los extractos bancarios de la señorita Sheldon. Fíjate en las fechas. La primera transferencia importante se hizo un mes antes de que aceptara un trabajo con tu marido, $50,000. La fuente es una empresa offshore en las Islas Caimán. Alice lo miró incrédula. ¿Él lo compró? No exactamente, respondió Coyle. Parece que fue idea de ella. La señorita Sheldon no es una secretaria cualquiera. Ha cambiado de empleador 3 veces en los últimos 3 años. Todos son hombres ricos, todos casados. Uno se divorció y le pagó una indemnización millonaria a su esposa. El otro sigue pagando pensión alimenticia y el tercero enviudó en circunstancias misteriosas. Alice sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Están trabajando juntos, buscando objetivos adecuados, ¿verdad? Braxton es su 4ª víctima, o mejor dicho, tú ibas a ser la 4ª víctima. En ese momento, Braxton salió del edificio, la corbata ligeramente torcida y el maletín de cuero en la mano. Subió al coche y encendió el intermitente. «Vamos», ordenó Coyle. «Mantengan la distancia». Siguiendo al Lexus, llegaron al centro de la ciudad. Braxton se detuvo frente a una farmacia, la misma en la que trabajaba su vieja conocida, la señora Parker. Se quedó dentro unos 10 minutos. «Probablemente comprando esos antidepresivos», murmuró Alice. «La señora Parker conoce a nuestra familia desde hace años. No hará demasiadas preguntas». «Yo tengo un hombre en esa farmacia», dijo Coyle, mientras tecleaba un mensaje en su teléfono. «Mañana sabremos exactamente lo que compró». Esa tarde, ya en la seguridad de la casa de Marilyn, repasaron todo el material que habían reunido: fotografías, declaraciones, impresiones de llamadas. La historia de la relación entre Braxton y Vanity comenzaba a encajar como un rompecabezas. Se conocieron en marzo, en un acto benéfico. Alice ordenó las fotos cronológicamente. «Esta es su primera vez juntos», dijo mientras señalaba una imagen. «Mira cómo la mira». Y aquí, una semana después, salen juntos del restaurante. Braxton dijo que llegaba tarde a una reunión importante con inversores. Es el esquema clásico. Coyle asintió. Ella encuentra a un hombre casado con dinero, lo seduce, luego insinúa que sería una buena idea deshacerse de su esposa, pero depende de él actuar. Ella se mantiene al margen, técnicamente limpia, y si algo sale mal, ella será la primera en ir a la policía,
contándoles cómo la sedujo, cómo planeó matar a su esposa y cómo intentó convencerle de que no lo hiciera. Un plan perfecto. Alice hojeó pensativa las fotografías. Vanity era hermosa, con una belleza depredadora que atraía a los hombres de éxito de cierto tipo. Alta, esbelta, con rasgos faciales perfectos y ojos fríos. Podemos usar esto contra ellos, dijo lentamente Alice. Si tenemos pruebas de su conexión, registros de conversaciones, registros financieros. Es peligroso, advirtió Coyle. Ambos son muy inteligentes y cuidadosos, pero tenemos la ventaja de que ellos no saben que lo sabemos. El detective golpeó la mesa con los dedos pensativo. He aquí una idea arriesgada, pero podría funcionar. Una cosa que he aprendido en mis años en el cuerpo, dijo mientras extendía las fotos sobre la mesa. La gente que planea un crimen siempre comete errores, sobre todo aquellos que se creen más listos que los demás. Estaban en el despacho del detective, una pequeña habitación en un viejo edificio de oficinas. Las paredes estaban cubiertas con mapas de la ciudad y sobre el escritorio había varias carpetas y una grabadora anticuada. Aquí están los resultados de la vigilancia de la última semana, expuso Coyle. La primera serie de imágenes, todos los martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Piso de azura, aparcamiento, ascensor, pasillo, cámaras por todas partes. El conserje resultó ser bastante hablador. Alice miró las fotos. Braxton y Vanity nunca habían aparecido juntos en la entrada, pero los lapsos de tiempo hablaban por sí solos. Y esta es del restaurante El Rouge, añadió Coyle, sacando otro montón de fotos. Una mesa en un reservado aparte. El camarero que les atiende es un antiguo informante mío. Graba las conversaciones en un dictáfono. Encendió la cinta y las voces de Braxton y Vanity comenzaron a llegar a través del ruido de fondo del restaurante. Braxton hablaba de algunas transacciones financieras mencionando cuentas en paraísos fiscales. Ahora viene la parte divertida, dijo Coyle mientras abría una carpeta con registros bancarios. Mira estos extractos de las cuentas de tu galería. Fíjate en estas transferencias pequeñas, supuestamente para la restauración de pinturas, pero no hubo ninguna restauración. Alice miró los documentos. Llevo un registro de todos los trabajos, dijo. Solo se han enviado 3 obras en los últimos meses, y las cantidades eran muy diferentes. Exacto, respondió Coyle. El dinero iba a una cuenta de una empresa fantasma, y de ahí se transfería a una cuenta bancaria en las Islas Caimán. En total, unos $300,000 en los últimos 6 meses, en pequeñas cantidades para no llamar la atención. Alice sintió una rabia fría acumulándose en su interior. Braxton no solo estaba planeando su asesinato, sino que también estaba saqueando meticulosamente la galería, el legado de toda una vida de sus padres. Aquí hay un detalle interesante, dijo Coyle, mostrándole otro documento. Hace 6 meses, Braxton contrató una póliza de seguro adicional para ti, por $2 millones en caso de muerte. Y adivina qué, el primer pago se hizo el mismo día en que Vanity aceptó un trabajo con él. Alice escuchó atentamente mientras Coyle continuaba. De ella hay muchas cosas interesantes. 3 trabajos en los últimos 3 años, el mismo patrón en todos. Acepta un trabajo de secretaria con un hombre rico y casado. Unos meses después, divorcio de alto perfil o un accidente. La historia se repite. Un pesado silencio cayó en la habitación. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los cristales de las viejas ventanas con un ritmo constante. ¿Qué pasa con la señora Parker?, preguntó finalmente Alice. Recuerda todas las compras de Braxton, dijo Coyle, pensativo. Antidepresivos recetados, somníferos, todo prescrito por el Dr. Phillips. Estaba preparando el terreno. Estaba creando un historial médico. Sí, y fue muy meticuloso, agregó Alice, mirando por la ventana. Compras regulares de medicamentos, notas del médico.
En caso de mi muerte, todo parecería perfectamente natural. Alice se acercó a la ventana mirando la lluvia que se intensificaba y convertía la calle en una pintura gris borroso. Necesitamos pruebas contundentes, dijo sin volverse, algo que los vincule directamente a ambos con la planificación del asesinato. Coyle sacó un pequeño aparato de un cajón del escritorio, un micrófono direccional. Mis hombres lo instalaron frente al piso de Azura, dijo mientras lo mostraba. La calidad de la grabación no es perfecta, pero aún así. Encendió el dispositivo. La interferencia fue interrumpida por fragmentos de una conversación. Braxton y Vanity discutían un plan, hablando de los tiempos y cómo hacer que todo pareciera natural. Eso no es suficiente para una acusación, dijo el detective, sacudiendo la cabeza. Necesitamos algo más concreto. Entonces tendremos que provocarlos, respondió Alice, apartándose de la ventana. Un brillo acerado apareció en sus ojos. Y sé cómo hacerlo. El pequeño café Martha's estaba a 2 manzanas de la galería. Alice solía venir aquí a menudo a tomar café, un lugar acogedor que siempre olía a pan recién horneado y donde nadie hacía demasiadas preguntas. Ahora se sentaba en la mesa del fondo, removiendo distraídamente un americano frío mientras esperaba a Coyle. El detective apareció exactamente a la hora acordada. Un maletín de cuero raído, un impermeable anticuado y una ligera cojera. Parecía más un profesor cansado que un ex policía, y eso era lo que lo hacía tan eficaz en su trabajo. He tenido ocasión de hablar con el Dr. Phillips, dijo Coyle en lugar de saludar, tomando asiento frente a Alice. La camarera le puso inmediatamente una taza de café solo. Al parecer era un visitante frecuente. La historia era más interesante de lo que Alice había pensado. Sintió algo en su interior contraerse. Phillips había llegado a sus vidas hacía un año, un médico sólido con una reputación impecable, especializado en depresión y trastornos mentales. Braxton había insistido en una consulta, alegando que había notado signos de decaimiento anímico en ella. Alice había aceptado hablar, aunque no inmediatamente. Coyle sacó una carpeta de su maletín. Pero cuando insinúa una posible complicidad en un próximo crimen, comenzó el detective, mientras extendía los papeles sobre la mesa. El doctor no resultó ser tan valiente. Alice miró los informes médicos y las recetas. Las notas de consulta estaban plagadas de detalles. La letra de Phillips se volvía cada vez más ilegible, como si tuviera prisa o estuviera nervioso. Braxton contactó con él por primera vez hace 14 meses, continuó Coyle. Le ofreció una gran suma de dinero a cambio de favores especiales, la creación de un historial médico ficticio. Todo tenía que parecer perfecto, el desarrollo gradual de la depresión, los intentos de tratamiento, el empeoramiento de la enfermedad. Alice cogió la primera hoja, un informe sobre los signos iniciales del trastorno depresivo. La fecha era de febrero del año pasado, justo cuando realmente estaba deprimida debido al aniversario de la muerte de sus padres. Phillips guardaba doble documentación, explicó Coyle. Los registros oficiales parecían bastante inocentes. Depresión leve, tratamiento rutinario. Pero había una segunda versión para la compañía de seguros y la policía, mucho más grave. Depresión profunda, terapia ineficaz. Pero yo no tomaba ninguna medicación, intervino Alice, su voz un susurro. Y aquí es donde se pone interesante, dijo Coyle, sacando otro documento. Tu análisis de sangre de hace un mes. ¿Recuerdas el reconocimiento médico rutinario? Alice asintió. Braxton había insistido en un examen completo, supuestamente preocupado por su salud. Bueno, había restos de antidepresivos en tu sangre. La concentración era pequeña, pero ahí estaba. Y adivina qué, las drogas coinciden perfectamente con la prescripción de Phillips. Alice sintió que las náuseas subían por su garganta. El té de la tarde que su marido había preparado cuidadosamente todos los días
sus persistentes preguntas sobre su bienestar y su estado de ánimo, me ha estado envenenando todo este tiempo, murmuró. Sí, pero con mucho cuidado, continuó Coyle. Las dosis son mínimas, suficientes para crear rastros en la sangre, pero no lo suficiente para tener un efecto real, una preparación perfecta. Después de tu muerte, las pruebas habrían confirmado el uso prolongado de antidepresivos. La camarera trajo café recién hecho a Alice, ni siquiera se dio cuenta de que se había terminado la taza anterior. Sus manos temblaban ligeramente cuando se la llevó a los labios. Y aquí, señaló Coyle, está la última de las notas, el plan para el acto final. Somníferos y antidepresivos en una combinación letal. Parecería un suicidio típico, con el trasfondo de la depresión. Tomaste demasiadas pastillas en un estado de psicosis aguda. Phillips le contará esto a la policía. Ya ha escrito una confesión, aunque aún no la ha firmado. Tiene miedo, pero tenemos grabaciones de sus conversaciones con Braxton, documentos, pruebas adicionales. Alice miró por la ventana del café. Afuera comenzaba a lloviznar y los transeúntes abrían sus paraguas. Un día normal, gente normal haciendo sus cosas, ninguno de ellos sospechaba que en una acogedora cafetería se estaba planeando un asesinato. ¿Sabes cuál es lo peor de todo? Finalmente, Alice se giró hacia el detective. Estos últimos meses me he sentido terriblemente mal, confesó, con una mezcla de fatiga y tristeza. He estado distraída, olvidando las cosas lo atribuía al cansancio, a los problemas con la galería, pero ahora lo sé, fue envenenamiento, lento, calculado. Mi marido es muy paciente. Coyle volvió a colocar los papeles en su carpeta. Ha estado organizando todo esto durante más de un año, cada detalle pensado, cada paso meticulosamente calculado. Si no hubieras escuchado esa conversación, no terminó la frase, pero Alice ya comprendió todo. Si no hubiese sido por esa conversación, me habrían encontrado muerta en un par de días, un viudo devastado, una tragedia en una familia respetable, otra víctima de la depresión. ¿Y ahora qué?, preguntó con tono frío. Ahora esperamos, respondió Coyle, terminando su café. Phillips está asustado, es nuestra carta principal, pero necesitamos más pruebas directas de complicidad entre Braxton y Vanity, algo que los vincule sin lugar a dudas con la planificación del asesinato. Alice asintió. El miedo y la sorpresa lentamente cedían paso a una furia helada. 15 años de matrimonio, 15 años de convivencia con un hombre que había planeado meticulosamente su muerte, transformando el amor y la confianza en armas. Los detendremos, dijo, mirando al detective fijamente, no solo por mí, sino por todas las mujeres que podrían ser sus próximas víctimas. Coyle asintió en silencio. Afuera, la lluvia caía con más fuerza, oscureciendo la calle y cubriéndola con una capa gris y difusa. El día se desvanecía en el atardecer, y en algún lugar de la ciudad, Braxton probablemente ya estaba haciendo los preparativos para el acto final de su plan mortal. Pero esta vez, el desenlace sería muy distinto. La biblioteca de la ciudad olía a polvo y papel envejecido. Alice se encontraba en un rincón apartado de la sala de lectura, rodeada por montones de periódicos de hace 5 años. Recordaba aquellos días. Braxton y ella apenas comenzaban su relación, y él se mostraba reacio a hablar de su primera esposa. Un accidente trágico, depresión grave. Frases vagas, sin detalles concretos. El artículo apareció en el número de marzo de 2019 del City Herald, en una pequeña columna de la página 3, la trágica muerte de Rebecca Whitmore, el obituario típico. Esposa cariñosa, editora talentosa, alma desgastada por la depresión acompañado de una foto. Una mujer joven, con una sonrisa triste y una mirada cautelosa, Alice observó detenidamente las facciones de Rebecca, tratando de encontrar algo familiar. No se parecía en nada a ella. Una rubia frágil,
de rasgos delicados, pero algo en la expresión de sus ojos hizo que Alice se estremeciera. Los otros periódicos no ofrecían más información. Famosa editora encontrada muerta en su casa. La policía confirma suicidio. El marido desconsolado se niega a hacer comentarios. Ningún indicio de circunstancias sospechosas. Durante los siguientes 2 días, Alice se dedicó a contactar con personas que habían conocido a Rebecca. No fue sencillo. Muchos de los contactos habían desaparecido después de su muerte, mudándose o cambiando de trabajo. Pero poco a poco comenzó a formar una imagen. Rebecca cambió mucho en el último año de su vida, explicó Sarah James, antigua compañera de trabajo de la fallecida. Se volvió nerviosa, distraída. Se quejaba de dolores de cabeza. Olvidos. Braxton insistió en el tratamiento, con el mismo Dr. Phillips. No, otro doctor. No recuerdo el apellido, pero lo raro es que, un mes antes de morir, Rebecca empezó a escribir un diario. Dijo que sentía algo malo, que quería plasmar sus pensamientos. ¿Y qué pasó con ese diario? Sarah encogió los hombros. La policía nunca lo encontró. Braxton dijo que no existía, que eran fantasías sobre una depresión. Otro encuentro con la vecina de Rebecca aportó más detalles. Vi a una mujer fuera de su casa aquel día, susurró la anciana señora Parker, mirando por encima del hombro. Alta, elegante, de pie bajo los árboles, como si estuviera esperando a alguien. Pensé que era extraño. Rebecca nunca mencionó a esa amiga. Lo denunció a la policía, claro, agregó la señora Parker, pero dijeron que no se sabía quién estaba allí. No había signos de entrada forzada ni de muerte violenta, solo una sobredosis. Alice anotó todo, cada fragmento de memoria. A medida que sumaba las piezas, se iba formando una imagen aterradora. El mismo patrón, los mismos métodos. Primero, el encuentro con una mujer atractiva, luego las extrañas dolencias de la esposa, el tratamiento para la depresión. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo una secretaria de la editorial donde trabajaba Rebecca. Una semana antes de morir, cambió completamente su testamento. Se lo dejó todo a su marido, cuando antes había dicho que la mayor parte iría para su hermana pequeña. ¿Y dónde está la hermana ahora? Se fue a Europa después del funeral. Dicen que intentó impugnar el testamento, pero no lo logró. Todos los papeles están en perfecto orden. Esa noche, en la seguridad de la casa de Marilyn, Alice releyó sus notas. No había pruebas directas, solo rumores, coincidencias extrañas, especulaciones. Pero ahora lo sabía con certeza. Rebecca había sospechado algo. Empezó a llevar un diario, a preparar pruebas. Por eso decidieron actuar más rápido con ella. No querían arriesgarse a que la historia se repitiera, murmuró. Sacaron la jugada antes de que tuviera oportunidad. Alice miró la foto recortada de Rebecca, tomada del periódico. La joven parecía mirarla directamente, y en esa mirada, Alice leyó una advertencia. Braxton no se detendrá. Encontrará una nueva víctima y comenzará de nuevo. Pero no esta vez. Alice apretó la fotografía con fuerza. Te lo prometo, Rebecca. Él responderá por ti, por mí, por todas las que ha manipulado y utilizado en sus juegos. El teléfono del escritorio zumbó con un mensaje de Coyle. Tengo nueva información. Nos vemos mañana a las 10. Alice contestó rápidamente con un OK y se acercó a la ventana. En algún lugar de la ciudad, Braxton probablemente estaba cenando con Vanity, discutiendo sus planes seguros. Pero ahora Alice tenía una nueva arma. Conocía sus métodos, reconocía su letra, y esta vez el desenlace sería completamente diferente. El espejo reflejaba a una mujer pálida, con ojeras marcadas, tal como se espera de una esposa que lucha contra la presión. Alice se arregló el cabello de manera descuidada, dejándolo deliberadamente despeinado, y eligió el vestido más sencillo de su armario. No usó maquillaje, solo una sombra ligera debajo de sus ojos que no intentó esconder. ¿Estás segura?,
preguntó Marilyn mientras le entregaba un pequeño transmisor del tamaño de un botón. Es peligroso, advirtió Marilyn con un tono serio. Es exactamente lo que él está esperando. Alice ocultó el dispositivo en el escote de su vestido. Sería la esposa que parece perdida, deprimida, confundida, que regresa a casa después de una crisis emocional. La víctima perfecta. El plan era audaz y al mismo tiempo arriesgado. Regresar fingiendo total ignorancia, dejar que Braxton creyera que su plan estaba marchando perfectamente, darle confianza en su superioridad. La llegada a la casa había sido calculada al minuto, exactamente a las 6 de la tarde, la hora habitual en que su marido regresaba del trabajo. Alice subió lentamente los escalones del porche, dejando que sus manos temblorosas tantearan un poco más las llaves. ¿Cariño? Braxton apareció en el pasillo con una máscara perfecta de preocupación en el rostro. He estado tan preocupado. ¿Dónde has estado? Lo siento, dijo con la voz quebrada, pero controlada. Necesitaba estar sola. Todo está tan confuso últimamente. Él se acercó a ella y la abrazó suavemente, como si temiera que se desmoronara con su toque. El familiar olor de su colonia la mareó un poco. Ese aroma siempre había estado asociado con seguridad y consuelo. Ahora solo le producía náuseas. ¿Has estado tomando tu medicación?, preguntó con tono preocupado. El doctor Phillips dijo que saltarse una cita podría empeorar las cosas. Sí, claro, respondió Alice con un toque de confusión fingida. Parece que no recuerdo bien los últimos días. No pasa nada, cariño, lo importante es que estás en casa, dijo él, ayudándola a quitarse el abrigo. Voy a prepararte tu té favorito. Alice observó cómo se dirigía a la cocina. Todo era exactamente igual que con Rebecca. El mismo cuidado, el mismo tacto suave, el mismo tono tranquilizador. Me pregunto si ella también creyó todo esto hasta el final, pensó Alice. La noche transcurrió en una atmósfera extraña, casi surrealista. Cenaron en el comedor. Braxton había encargado comida del restaurante favorito de ambos. Hablaron de cosas triviales, la exposición de la galería, los nuevos clientes, los planes para el fin de semana. Desde fuera parecían una pareja perfecta, un marido atento y su esposa un poco enferma pero cariñosa. Tal vez deberíamos irnos de vacaciones, sugirió él mientras le servía té. Un cambio de aires te vendría bien. Claro, cariño, respondió Alice, mientras se llevaba la taza a los labios, pero no bebió ni un sorbo. Lo que tú digas. Más tarde, en el dormitorio, dejó entreabierta la puerta del baño a propósito para que él la viera tomar obedientemente su dosis vespertina de medicación. Las pastillas se fueron por el desagüe, acompañadas de agua corriente. ¿Te sientes mejor?, preguntó Braxton mientras ella se acomodaba en la cama. Sí, gracias, respondió ella, sonriendo débilmente. Tienes razón. He estado actuando de forma extraña últimamente. Tal vez debería tomarme un descanso, alejarme de la galería. Una sombra fugaz de satisfacción cruzó los ojos de Braxton, tan rápida que solo alguien observando de cerca podría notar. Él le dio un beso en la frente, casto y paternal. Por supuesto, cariño, me ocuparé de todo. Durante la noche, Alice permaneció despierta, escuchando su respiración en algún lugar de la casa. El sonido de un reloj, regalo de su suegra, medía el tiempo que faltaba para el desenlace de este mortal juego. En la oscuridad, casi podía sentir la presencia de Rebecca, la otra mujer que también había estado allí, sin saber que sus días estaban contados. El teléfono vibró. Un mensaje silencioso de Coyle, grabación recibida. Continuamos con la vigilancia. Alice giró ligeramente la cabeza. Braxton estaba dormido, con respiración tranquila y uniforme. Me pregunto si las personas como él sueñan con algo, pensó. Si las sombras de sus víctimas pasadas los atormentan por la noche. Alice había planeado quedarse dormida a propósito esa mañana, dejando que él fuera el primero en salir a trabajar. Otra vez ese beso en la frente, ese recordatorio,
Llámame si necesitas algo. Te quiero. Cuando la puerta se cerró tras él, Alice sacó su teléfono. Él cree que lo tiene todo bajo control. Es hora de comenzar la siguiente fase. La respuesta de Coyle llegó casi al instante. Ten cuidado. Los hombres como él son más peligrosos cuando se sienten seguros. Alice se acercó a la ventana. El cielo prometía ser claro y soleado, el día perfecto para empezar su propia casa. En el despacho de Braxton, el ambiente habitual de negocios reinaba. Voces apagadas, el suave sonido de los teclados, el tintineo de las tazas de café. Alice estaba sentada en la sala de conferencias, observando distraídamente a Vanity Sheldon, que estaba preparando los documentos para la reunión. Cada movimiento de la rubia era tan automático que parecía ensayado: tacones de aguja Jimmy Choo, un impecable traje color marfil, un collar de perlas al cuello. Café SRA. Whitmore, dijo Vanity con voz impecablemente educada. O tal vez té verde. Recuerdo que Braxton mencionó que usted prefiere solo agua. Gracias, respondió Alice, notando cómo el nombre de su marido sonaba de manera distante, sin el habitual señor. Sabes, he estado tratando de evitar la cafeína últimamente. El doctor Phillips cree que podría empeorar mi condición. Una sombra de comprensión se deslizó por los labios perfectamente pintados de Vanity. Por supuesto, la salud siempre es lo primero. Mi tía también sufría de depresión. Es un problema delicado. Braxton apareció a las 10 en punto, puntual como siempre. Olía a su colonia fresca, la misma que Alice le había regalado en las Navidades pasadas. Cariño, ya estás aquí. Lo siento. La reunión con los socios japoneses se retrasó, dijo Braxton, inclinándose hacia ella y besándola en la mejilla. ¿Cómo te encuentras hoy? Mejor, gracias. Marilyn vino ayer y trajo esas infusiones de las que hablaba tanto. Una leve nota de preocupación parpadeó en la voz de Braxton. ¿No dijiste que la habías visto? No debe de haberlo olvidado, respondió Alice con indiferencia. Últimamente, la memoria me falla. Vanity tosió delicadamente, interrumpiendo la conversación. Señor Whitmore, el papeleo para la transferencia de control está listo. Alice escuchó atentamente mientras su marido le explicaba los detalles del traspaso de la galería. Es muy sencillo, le dijo Braxton, tendiéndole los papeles. Mantienes la propiedad, pero el control operativo se transfiere temporalmente a mí. Pura formalidad, para que puedas descansar tranquila sin preocuparte de los negocios. Alice dejó caer el bolígrafo deliberadamente y se inclinó para recogerlo. Al mismo tiempo, cogió el pendrive. Señorita Sheldon, ¿sería tan amable de imprimir el apéndice 3? Dijo con calma. Braxton ni siquiera la miró. Por supuesto, señora Whitmore. Permítame reunir el papeleo. Vanity extendió la mano a través del escritorio. Todo sucedió en una fracción de segundo. El codo de Vanity atrapó el bolso de Alice, y éste se volcó, desparramando su contenido. El pendrive salió volando contra la pared. ¡Oh, qué vergüenza!, exclamó Vanity, arrodillándose para recoger las cosas. Déjame ayudarte. ¿Qué es esto? Creo que es tu pendrive. Sus miradas se encontraron. Una fría diversión iluminó los ojos grises de Vanity. Sí, gracias, dijo Alice con tono cortante, tendiendo la mano. Ah, los papeles de la restauración de los cuadros. ¿En serio? ¡Qué interesante!, comentó Vanity observando los documentos. Siempre he admirado el arte, especialmente las obras con doble sentido. Después de la reunión, se encontraron en el ascensor. Vanity apretó el botón y se volvió hacia Alice. Hace un tiempo precioso hoy, ¿verdad? Un cielo tan despejado. Me recuerda el día en que conocí a tu marido en un acto benéfico. ¿Recuerdas? Canceló su visita por una migraña, creo. Sí, lo recuerdo. Me perdí mucho por aquel entonces, porque no me encontraba bien, respondió Alice, su voz apagada. Sabes, es curioso, bajó la voz Vanity.
Rebecca también solía quejarse mucho de dolores de cabeza, especialmente en los últimos meses. Incluso comenzó un diario de sus síntomas. Alice sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Oh, no, no sabía que Braxton me había contado. Él es muy franco conmigo. Vanity entró al ascensor sonriendo. Por cierto, ese pendrive, buen intento, de verdad. Pero ya sabes, en nuestro negocio la clave es no dejar huellas digitales. Las puertas se cerraron. Alice se apoyó contra la pared del ascensor, sintiendo como sus rodillas temblaban. Su teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de Coyle. Grabación recibida. Continuando vigilancia. En el pasillo se encontró con su marido. «Cariño, ¿ya te vas?», preguntó Braxton intentando abrazarla. Su tacto la hizo sentir ganas de gritar. «¿Qué tal si comemos juntos en ese restaurante francés que te gusta?». «Lo siento, me duele la cabeza. El tiempo debe estar cambiando», respondió Alice. «Claro, claro. Deberías descansar un poco hoy. Llegaré tarde, tengo una reunión importante con los inversores. No te olvides de tomar tus pastillas de la noche, ¿de acuerdo?». «Sí, por supuesto. Eres tan considerado», dijo Alice, marcando el número de Coyle. «Lo sabe todo, lo sabe desde el principio. Plan B». «Sí, y ten cuidado. Esta mujer no es solo una cómplice. Es la directora de toda la obra». En el crepúsculo, el salón parecía especialmente acogedor. Alice estaba sentada en su sillón favorito, observando cómo las llamas de las velas se reflejaban en las copas de cristal, un regalo de boda de los padres de Braxton. Las velas, distribuidas por la habitación, llenaban el aire con un dulce aroma. Antes le encantaba ese olor, pero ahora le parecía empalagoso, sofocante. Braxton apareció de la cocina con una bandeja plateada de estilo victoriano. Alice recordó cuando la habían comprado en una subasta durante su primer año de matrimonio. «No comiste nada en la cena», le dijo Braxton, colocándole una taza de su té de Ceilán favorito. «Porcelana fina, pintada a mano, un juego especial de nuestro viaje a Londres. Le añadí miel, como a ti te gusta, y nata». «Gracias», respondió Alice, levantando la vista hacia él. «No tengo apetito últimamente». «Eso me preocupa, querida», dijo Braxton, encaramándose al brazo de la silla. Alice olió el familiar aroma de su colonia. «Quizá deberíamos llamar al Dr. Phillips». El reloj de pared dio las 8. Su empanada acompasada resonó en sus oídos. 12 horas. Ese era el tiempo que le quedaba a su plan para entrar en acción. «Sabes», continuó Braxton, hizo que tu voz temblara ligeramente. «Estás actuando raro». Alice notó que su mano temblaba al corregir el gemelo de platino, un gesto nervioso que nunca antes había notado. «Por supuesto, cariño. Necesitas descansar y recuperarte. Yo me encargaré de todo». El teléfono de Alice vibró en su bolsillo. Un mensaje de Coyle. «Todo el mundo está listo. Aguanta, el té se enfriará». Braxton le recordó suavemente. «No olvides tomar tu té, cariño». Alice se llevó la taza a los labios, fingiendo beber. Los leños crepitaban en la chimenea. Los últimos días cálidos de octubre habían sido sorprendentemente fríos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Alice, dejando la taza sobre la mesa de caoba, su favorita. «Por supuesto, cariño». Se sentó Braxton frente a ella, con los pantalones perfectamente planchados y los zapatos lustrados. Le pasó una pierna por encima. «Háblame de Rebecca». Hubo una pausa tan breve que el otro no la habría notado, pero Alice ya había aprendido a detectar esos pequeños detalles. «Sobre Rebecca, ¿por qué ahora?», preguntó Alice, controlando sus nervios. «No lo sé», dijo Braxton, mientras pasaba un dedo por el borde de la taza. «Es que encontré algunos periódicos viejos. He estado leyendo sobre ella. Tenemos mucho en común, ¿no crees? Ella también sufría de depresión, tomaba medicación, tampoco podía dormir por las noches». Los dedos de Braxton buscaron de nuevo el gemelo de platino. Alice notó la ansiedad en su gesto.
No deberías pensar en cosas así, dijo Braxton, levantándose ligeramente. Podría agitarte. Alice se levantó, balanceándose levemente. Me siento... Alice, ¿te encuentras bien? La voz de Braxton sonaba preocupada. El agua lleva corriendo 10 minutos. Sí, ahora mismo un poco mareada. Algo de náuseas, respondió Alice, mientras abría el grifo al máximo y sacaba su teléfono del bolso. Estaba nerviosa. ¿Cuánto falta? La respuesta llegó casi al instante. Vanity ha aparcado a la vuelta de la esquina, BMW plateado, esperando una señal. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Cariño, la voz de Braxton se hizo más cercana. ¿Te encuentras bien? El agua. Alice comenzó a responder. Lleva corriendo 10 minutos. Sí, sí. Abre por favor, estoy preocupada, dijo Braxton, su voz ahora llena de una tensión palpable. Alice giró el pomo lentamente. Braxton estaba de pie en la puerta, con su camisa impecablemente planchada y el pelo perfectamente peinado. En sus manos, un vaso de agua y pastillas. Tómatela, no puedes faltar a la cita, dijo, con una calma calculada. Alice miró su teléfono que vibró de repente, frunció el ceño al ver la pantalla. Lo siento, tengo que cogerlo, es importante, dijo, mientras se alejaba. Al abrir la puerta entreabierta, alcanzó a escuchar fragmentos de una conversación. ¿Cómo que ahora no? Todo no va según lo previsto. Te dije que esperaras la señal, Vanity. No hagas ninguna estupidez. Alice se deslizó hasta el dormitorio. Bajo una pila de revistas en la mesilla de noche, encontró una pistola que Marilyn había dejado allí. Casi había llegado al cajón cuando escuchó detrás de ella una voz fría. «Has perdido algo, querida». La voz de Braxton había cambiado. Había desaparecido todo el brillo falso, toda la preocupación ostentosa. Solo quedaba la frialdad. «Sabes», continuó, avanzando un paso hacia ella, ajustándose el puño de la camisa. «Rebecca también buscaba algo en ella, ¿sabías? Anoche no paraba de revolotear por la casa como un pájaro abatido, tampoco elegante». Alice lo miró fijamente. «Así que es verdad». «¿Oh, no?», dijo Braxton sonriendo con una calma gélida, pero sus ojos seguían siendo fríos. «Está todo listo. Historial médico, recetas, declaraciones de los testigos. La pobre Alice no pudo con la depresión. Estaré inconsolable, por supuesto. Y Vanity está esperando abajo, en un BMW plateado ahora mismo». Sus cejas se alzaron ligeramente. «Bravo, has investigado un poco. Es impresionante, pero ya no importa». El reloj de pared del salón empezó a dar las 9:15. Su sonido resonó en la casa, y en ese momento, el timbre de la puerta principal cortó el silencio de la casa. Braxton se estremeció. «No abras, sea quien sea». El timbre volvió a sonar, luego otra vez, y entonces un golpe fuerte y una voz exigente. «Policía, señor Whitmore, abra la puerta». Cuando llamaron a la puerta, Braxton se quedó helado un momento. Alice nunca había visto su perfecta máscara resquebrajarse de forma tan visible. El sudor se le acumulaba en la frente. Sus ojos recorrían la habitación frenéticamente mientras sus dedos jugueteaban nerviosos con el impecable nudo de su corbata. Corrió hacia la ventana y corrió la cortina. A la tenue luz de las farolas, pudo ver los coches de policía aparcados frente a la casa. Sus luces azules parpadeaban, pintando las paredes blancas del dormitorio con tonos fantasmales. «Puerta trasera», murmuró Braxton, mientras cogía su chaqueta. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Alice vio cómo se le caía el lustre del financiero de éxito. Ahora era un animal acorralado. Su teléfono sonó mientras el nombre de Vanity parpadeaba en la pantalla. «¿Qué has hecho?», siseó en el auricular, olvidando su habitual moderación. «Te dije que esperaras. Están por todas partes». La voz de Vanity, normalmente fría y controlada, se quebró en notas histéricas. «Brax, hay todo un grupo especial aquí. ¿Qué se supone que debo hacer? Vete ahora mismo y los papeles en la guantera.
Todos los papeles del extranjero, los contratos. Aguanta, los papeles. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. Braxton, aún con el teléfono en la oreja, corrió hacia las escaleras que conducían a la puerta trasera. Sus zapatos italianos repiqueteaban en los peldaños de madera. En ese momento, un chirrido de frenos y gritos provenientes de la calle se escucharon. Alice corrió hacia la ventana. El BMW plateado de Vanity intentaba salir del aparcamiento, pero la carretera ya estaba bloqueada por los coches de policía. Han bloqueado la salida. La voz de Vanity en el teléfono de Braxton sonaba ya francamente aterrorizada. ¿Qué hago, Brax? Prometiste que habías pensado en todo. Como con Rebecca, ¿recuerdas? Dijiste que sería fácil introducir las drogas, fingir un suicidio. «Cállate», gritó Braxton, pero era demasiado tarde. Alice sabía que cada palabra estaba siendo grabada. Coyle había dicho que había puesto una escucha en sus teléfonos. Ahora se estaban atrapando. Desde abajo se oyó un crujido. La policía comenzaba a derribar la puerta principal. Braxton corrió hacia la puerta trasera, tiró del picaporte y se congeló. A la luz de los focos, pudo ver al equipo de extracción tomando posiciones en la salida. «No te dejarán salir», dijo Alice en voz baja, acercándose a él. «Ya se acabó». Braxton se giró, la corbata a un lado y el pelo, normalmente impecable, despeinado y algo salvaje. La sorpresa inundó sus ojos. Tú preparaste todo esto», dijo Alice mirándolo fijamente. «Aprendí de los mejores», sonrió ella, un toque de amarga satisfacción en su rostro. 15 años viéndote manipular a la gente, creando planes impecables. Ojalá me hubiera dado cuenta antes, igual que Rebecca. No se dio cuenta. Desde el teléfono que aún aferraba en la mano de Braxton, llegaban los gritos de Vanity y las órdenes para que la policía se rindiera. Su voz era débil, murmuró, demasiado confiada. Pensó que podía chantajearme con su estúpido diario. «Y tú y yo», dijo Alice con frialdad. «Resulta que soy una alumna atenta». Alice oyó cómo la puerta finalmente se abría de una patada en el piso de arriba. «¿Sabes qué es lo gracioso?», continuó Alice, mientras Braxton observaba con terror. «Estabas tan seguro de tu superioridad que no te diste cuenta de lo principal. Hace mucho que no tomo el té que preparas, y no tomo pastillas para la depresión». Los pisotones en las escaleras y los gritos de los policías, exigiendo que todo el mundo se quedara donde estaba, se fusionaron con los últimos acordes de su conversación. «Has jugado demasiado fuerte», dijo Alice. «Un modus operandi demasiado obvio. Depresión, otra vez. Medicación, otra vez. Vanity no es tan buena actriz como se cree, y a ti te gustan demasiado tus viejos trucos». En ese momento, la policía irrumpió en el vestíbulo. Braxton se sacudió y corrió hacia las escaleras, pero el haz de la linterna táctica lo cegó. Lo último que Alice vio antes de que lo retuvieran fue su rostro descompuesto y su caída de orgullo. La expresión de total incredulidad en el rostro de Alice seguía fresca en su mente. Todavía no podía creer que había perdido. Una hora más tarde, estaba sentada en el coche de policía, envuelta en una manta impactante. Coyle le mostraba fotos de las pruebas encontradas en el coche de Vanity, carpetas de documentos, recetas falsificadas, registros de transacciones previas. Todo llevaba un auténtico archivo detrás. El detective negó con la cabeza. Cada estafa documentada les falló la confianza en sí mismos. Se creían invulnerables. Alice observaba cómo la policía conducía a Vanity fuera de su BMW. Su impecable traje estaba arrugado, su maquillaje emborronado, pero incluso ahora intentaba mantener la postura, la barbilla orgullosa. Solo sus ojos delataban pánico. «¿Sabes?», dijo Alice, volviéndose hacia Coyle. «Lo más aterrador no es que quisieran matarme, es que en algún lugar de esta ciudad probablemente ya tienen a su próxima víctima en mente. Para ellos, esto solo era un juego».
El detective le entregó el teléfono con la grabación de la conversación. ¿Te gustaría oír cómo cayeron en la trampa? Alice negó con la cabeza. A lo lejos, ululaba una sirena de ambulancia, y por alguna razón el sonido le recordó a Rebecca. Me pregunto si ella también sintió algo en su última noche. ¿Se daría cuenta de que el marido al que amaba estaba planeando su muerte a sangre fría? Llévenselo. Alice se apartó de las intermitentes luces de la policía. Quiero irme a casa. El despacho del investigador olía a café y a papeles viejos. Alice estaba sentada frente al enorme escritorio, mirando las carpetas de pruebas. Después de 2 días de interrogatorios, por fin el cuadro cuadraba por completo. Era el plan perfecto. El investigador Hartman, un hombre corpulento de ojos cansados, comenzó a exponer los documentos. «Fíjense en esto», dijo. Cada detalle se pensó meses antes de ponerlo en práctica. La primera carpeta contenía documentos financieros. El plan era elegante en su simplicidad. A la muerte de Alice, todos sus bienes pasarían a su marido, la galería, la herencia de sus padres, los seguros, en total, unos $6 millones. El plan empezó a gestarse en febrero. Hartman sacó un calendario de Braxton. Aquí, la primera reunión con Vanity. Ella trabajaba entonces para una compañía de seguros especializada en grandes pólizas. Fue ella quien sugirió la idea del doble seguro. «Cuéntamelo todo», dijo Alice, apretando los puños bajo la mesa. El investigador asintió. El plan tenía 3 pasos. El primero fue la creación de un historial médico. El doctor Phillips, comprado por $1,000, comenzó a registrar signos de depresión leves, solo indicios al principio. Y luego, la medicación, continuó Hartman. Braxton te puso gradualmente en antidepresivos leves, no por efecto, sino para crear rastros en tu sangre. La autopsia confirmaría la medicación a largo plazo. Alice recordó el té de la tarde que su marido había preparado con tanto cuidado. Las náuseas le subieron a la garganta, pero lo principal era el aspecto financiero. Hartman abrió una nueva carpeta. Vanity ideó un plan para retirar el dinero. Parte de los fondos ya habían sido transferidos a cuentas en el extranjero. Tras tu muerte, el resto iría a Braxton y, de ahí, a través de empresas fantasma, a cuentas en las Islas Caimán. ¿Cuánto lograron sacar?, preguntó Alice mirando los papeles. Unos $800,000. Según los documentos, eran gastos de la galería en restauración y compra de cuadros. En realidad, el dinero fue a parar a las Islas Caimán. Alice cogió el siguiente documento. Un calendario de medicamentos con la letra de Braxton, pedante, pulcra, dosis, horarios, combinaciones de fármacos. ¿Qué hay de Vanity?, preguntó Alice. ¿Cuál era su papel? Es una maestra en su oficio, sonrió Hartman. Ella tiene 3 casos antes que el tuyo, 2 divorcios con grandes pagos y una muerte. Ella encuentra hombres casados, ricos, los seduce y luego les ofrece una solución a sus problemas. Nadie sospecha de ella. Ella nunca actúa directamente, solo da consejos, pistas. Los hombres planean los asesinatos ellos mismos. Ella permanece en las sombras. Si falla, siempre puede hacer el papel de secretaria inocente, seducida por un jefe casado. Alice miró los papeles. Este era el plan para el día de su muerte. Iba a aparecer un suicidio, una sobredosis de antidepresivos en medio de una depresión severa. Braxton tenía coartada, reuniones con clientes todo el día, cena benéfica por la noche. Habían calculado cada detalle. Hartman le entregó una nota de suicidio expertamente falsificada con la letra de Alice. Incluso el momento era perfecto, el viernes por la noche. El cuerpo no se habría encontrado hasta el sábado por la tarde, cuando Braxton llegara preocupado a ver cómo estaba su descansada esposa. Y Vanity, ella tiene un billete a las Bahamas saliendo el sábado por la mañana. Coartada perfecta. Estaría tomando el sol en la playa mientras el drama se desarrollaba aquí. Un joven policía se asomó al despacho. «Señor»,
¿Están listos para el enfrentamiento? Hartman asintió. ¿Le gustaría asistir? Alice negó con la cabeza. Ya he visto suficiente. Gráficos, cálculos, planos, toda mi vida trazada minuto a minuto por la mano de otra persona. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Alice, recogiendo los papeles. Realmente pensaban que eran más listos que los demás. Braxton estaba tan seguro de su invulnerabilidad que guardó cada prueba, cada nota, cada documento. Típico error de delincuente en serie. El investigador la acompañó hasta la puerta. Quieren trofeos, pruebas de su superioridad. Ya en el pasillo oyó voces. Braxton estaba siendo conducido para ser interrogado. Alice no se volvió. 15 años de matrimonio terminaron ahí, en la comisaría, entre archivos de pruebas y horarios de medicación. La señora Whitmore, la llamó Hartman. Hemos encontrado el diario de Rebecca. Estaba oculto en un escondite de su antigua casa. ¿Le gustaría verlo? Alice se quedó inmóvil un momento, luego negó con la cabeza. No, que el pasado se quede en el pasado. Quiero empezar una nueva vida. Mientras salía, llovía. Alice levantó el cuello de su abrigo y miró el cielo gris. Detrás de las nubes, el sol ya comenzaba a mostrarse, al igual que en su vida, después de la oscuridad de la traición. El amanecer de una nueva etapa ya era visible, un nuevo comienzo. El juzgado del condado se erguía majestuoso, con piedra gris, columnas robustas y amplios escalones. Alice lo subió, sintiendo cómo sus rodillas flaqueaban. Marilyn caminaba a su lado, sujetando su mano con fuerza. «Todo está listo para la vista», les dijo Hartman al llegar a la entrada. «El fiscal está seguro. Con estas pruebas el jurado no lo liberará, no por mucho tiempo». La sala estaba impregnada con el aroma de madera y humedad. Los periodistas se acomodaban en las últimas filas. El caso de Braxton se había convertido en una sensación. Asesino con traje caro, secretaria fatal, el dúo criminal, resonaban los titulares. Braxton estaba sentado a la mesa de la defensa, como siempre, elegante, con su impecable traje. Solo su cabello había perdido color y las esposas brillaban en sus muñecas. A su lado estaba su abogado, Michael Stern, conocido por sus honorarios astronómicos. Vanity se sentó por separado. Había cambiado su traje de diseño por un sencillo vestido gris y se había despojado del maquillaje brillante. Ahora casi parecía inocente, la imagen perfecta que su defensa intentaba crear ante el jurado. «Pónganse de pie, se abre la sesión», ordenó la jueza Margaret Pearson, una mujer de unos 60 años con una mirada penetrante. Se acomodó en su silla y comenzó el juicio. La primera testigo fue Sarah Collins, viuda de un banquero de Boston. «Nunca relacioné estos hechos», dijo con voz temblorosa. «Tom conoció a la señorita Sheldon en un acto benéfico. 6 meses después murió de un ataque al corazón. Todo el papeleo estaba perfecto, el seguro, el testamento, y entonces el dinero desapareció, canalizado a través de una cuenta en el extranjero». La siguiente testigo fue Martha Reynolds, la exesposa de un promotor inmobiliario de Chicago. «Greg cambió cuando apareció esta mujer», dijo, señalando a Vanity. «Se puso irritable, empezó a darme pastillas. Decía que estaba deprimido. Solo logré pedir el divorcio después de encontrar accidentalmente su correspondencia». Alice escuchaba atentamente mientras las historias se deslizaban una tras otra. El patrón era el mismo. Vanity encontraba a un hombre rico y casado, se ganaba su confianza y luego comenzaba el proceso de envenenarlo lentamente. Braxton no fue su primera víctima. Hubo otras, cada una con su propia historia, sus propias víctimas. «Se llama a la testigo de la acusación, Alice Whitmore», anunció el fiscal. Alice se levantó con calma y caminó hacia el estrado. El juramento, las preguntas formales. Luego comenzó a contar su historia. En sus palabras, cada detalle era crucial. Cómo su esposo preparaba la merienda, sus insistentes sugerencias para ver al médico,
cómo hablaba de su cansancio, de su depresión. Lo contó todo, cómo había descubierto los documentos y la conversación telefónica, cómo Braxton había planeado su muerte meticulosamente. «Miren este documento», dijo el fiscal, mostrando una lista de drogas. «¿Reconoce la letra?» «Sí, es la letra de mi marido», respondió Alice con firmeza. Lo anotó todo, día a día, qué medicamentos debía tomar, en qué dosis. Incluso marcó la fecha prevista de mi muerte. La sala quedó en silencio. Por primera vez, Braxton apartó la mirada. Luego habló el doctor Phillips, entrecortado, envejecido. «Confieso haber falsificado historiales médicos», dijo, relatando su implicación en el plan. «Lo hice antes, con la primera esposa del señor Whitmore. Crear el historial médico, pensé que era solo un fraude al seguro». Una nueva revelación vino del testimonio de un empleado bancario de Ginebra, contactado por videoconferencia. Describió un sistema de cuentas en el extranjero a través del cual se canalizaba el dinero de las víctimas. El importe total de las transferencias superaba los 20 millones de dólares y las cifras hacían aún más aterradoras las transacciones. Todas las transacciones se disfrazaban cuidadosamente como operaciones legítimas, explicó el testigo. Cuando terminó el primer día de la vista, Alice se sentía desbordada. Pero el verdadero shock llegó cuando el fiscal presentó al último testigo. «Por favor, llame a Emma Layton». Una joven entró en la sala, pálida pero decidida. «Señorita Layton, cuéntenos al tribunal sobre su hermana», pidió el fiscal. «Mi hermana fue la primera esposa de Braxton», dijo, apretando los puños. «Encontré su diario. Allí se describe todo. Cómo la envenenó lentamente, cómo convenció a todos de su depresión. Ella trató de reunir pruebas». Braxton se estremeció, pero las esposas lo sujetaron firmemente. Vanity permanecía inmóvil, pero sus dedos tiraban nerviosamente del dobladillo de su vestido. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Acusado, Braxton Whitmore. El tribunal le condena a cadena perpetua sin libertad condicional. La voz de la jueza Pearson sonó firme. Acusada, Vanity Sheldon queda condenada a 40 años de prisión. Mientras se las llevaban, Braxton intentó captar la mirada de Alice, pero ella miraba al frente, hacia la luz del sol que comenzaba a ponerse a través de las ventanas del tribunal. Se acabó. Marilyn le pasó el brazo por los hombros y Alice salió del juzgado. Caminó hacia la ciudad nocturna. A lo lejos las campanas de la iglesia comenzaban a sonar. Un nuevo día, una nueva vida, una nueva Alice, una que nunca se dejaría engañar por nadie. 3 meses después del juicio, el invierno comenzaba a ceder ante la primavera. El frío retrocedía, dejando atrás la nieve derretida y los tímidos signos de la estación de renacimiento. Alice estaba de pie junto a la ventana de su galería, observando cómo la luz del sol jugaba con el cristal de los cuadros recién colgados. Su nueva exposición, Transfiguración, iba a inaugurarse en una semana. Reunía obras de jóvenes artistas unidos por el tema de la transformación. Marilyn se acercó por detrás y le tendió una taza de café. «Alice, ya solo bebes americanos y solo en presencia de personas cercanas, especialmente este de aquí, con la mariposa saliendo del capullo. Simbólico, ¿verdad?» Alice sonrió y tomó un sorbo. «Sabes, el otro día estuve releyendo mi diario, el que empecé a llevar después de todo eso». Se acercó a su escritorio, uno nuevo de madera clara, pues había decidido no conservar nada que le recordara a su vida pasada. La casa también tenía que venderse. Demasiados recuerdos pesados. «Las primeras entradas son tan incoherentes», continuó mientras abría el diario de cuero. «Miedo, rabia, incomprensión. Y luego, poco a poco, algo nuevo comenzó a surgir. Es como si, con cada página, aprendiera a vivir de nuevo». Marilyn se sentó en el borde del escritorio.
Has cambiado. Te has hecho más fuerte. Alice sonrió. ¿Sabes qué es lo más extraño? Estoy agradecida por esta experiencia. No por Braxton, por supuesto, ni por la pesadilla que pasé, sino por lo que ocurrió después, cuando tuve que recomponerme pieza a pieza. Se acercó a uno de los cuadros, un lienzo abstracto en el que los colores oscuros cambiaban gradualmente a tonos más claros y brillantes. El doctor Reynolds dice que es normal sentir gratitud por la experiencia, pero no por las personas que causaron el dolor. El nuevo terapeuta me ha ayudado a entender y replantearme muchas cosas. A diferencia de Phillips, la doctora Reynolds demostró ser una mujer empática, realmente interesada en ayudar a sus pacientes. ¿Y el grupo de apoyo, cómo va?, preguntó Marilyn sonriendo. Alice asintió. ¿Te lo puedes creer? Se han unido 3 mujeres más. Reconocieron sus historias en el caso de Braxton y Vanity. Ahora las estamos ayudando a reunir pruebas contra sus ex maridos. Después del juicio, creé un fondo para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica. Damos especial atención a los casos de envenenamiento lento, este insidioso método de asesinato que resulta ser más común de lo que pensábamos. Alice pasó la mano por el marco de la foto. ¿Sabes de qué me di cuenta?, preguntó en voz baja. A menudo pasamos por alto el peligro porque se esconde detrás de una máscara de amor y cuidado. Braxton no era una excepción. Los hombres como él siempre convierten el amor en un arma. El teléfono de Alice sonó. Era de Coyle, con quien se había mantenido en contacto desde el juicio. El detective, siempre al tanto de nuevos casos, le hablaba con voz excitada. Ha surgido información sobre un caso en Seattle, Alice. El modus operandi es muy similar. La mujer está siendo envenenada lentamente y el marido está preparando el terreno para el suicidio. Envía los materiales. Me pondré en contacto con nuestros abogados. Alice colgó el teléfono y miró su reloj. En 1 hora tengo una reunión con un periodista del New York Times que va a escribir un reportaje sobre formas ocultas de violencia. ¿Estás segura de que estás preparada para hablar de esto públicamente?, preguntó Marilyn, notando la preocupación en su voz. Alice sacó un pintalabios de su bolso y comenzó a aplicarlo. El silencio solo ayuda a gente como Braxton. Cuanto más hablemos de ello, más mujeres podrán reconocer el peligro antes de que sea demasiado tarde. Se acercó al espejo. Todo en la galería era nuevo, como el espejo que ahora reflejaba a una mujer diferente. La mujer confundida que había testificado ante el tribunal hace 3 meses ya no estaba ahí. Ahora, su mirada era firme, segura. A veces pienso en Rebecca, dijo Alice mientras se ajustaba el cuello de su blusa. Cómo intentaba reunir pruebas, cómo llevaba un diario. Era una mujer fuerte que se encontró sola frente a 2 hábiles manipuladores. «Y tú no estabas sola», dijo Marilyn con una sonrisa cálida. «Exactamente», respondió Alice, «y ahora me toca a mí ayudar a otros a no estar solos». A través de la ventana comenzó a llover. La primera lluvia primaveral del año. Alice observó las gotas dibujando patrones en el cristal y pensó en lo extraña que era la vida. A veces tenías que pasar por un infierno para encontrar tu verdadero propósito. «Hora de prepararse para la entrevista», dijo Alice, recogiendo su bolso. «Y luego tenemos que terminar de colgar los cuadros. Quiero que esta exposición sea especial». «Ya es especial», dijo Marilyn abrazándola. «Y tú también lo eres». Cuando salieron de la galería, Alice miró por última vez el cuadro de la mariposa. «Sí», pensó, «a veces hay que romper el capullo del pasado para desplegar las alas y volar». Una nueva vida acababa de comenzar.